Noticias Primer Mundo. Hola, estamos en Noticias Primer Mundo y hoy tenemos a dos invitados especiales que nos van a hablar acerca de los ataques terroristas en Francia y el Estado Islámico. Hoy tenemos aquí a Tania. ¿Cómo estás, Tania? Hola Jessy, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente. ¿Nos podrías hablar acerca de ti? Sí, claro. Me llamo Tania, tengo 21 años y soy residente en París, Francia. Llevo 2 años viviendo ahí, ya que estudio en la Escuela Sociológica de Francia. Muy bien. Aquí tenemos a otro compañero que se llama Yair. ¿Qué nos puedes decir de ti, Yair? Hola, Jessica, muchas gracias antes que nada por la invitación aquí a Primer Mundo. Antes que nada, bueno, mi nombre es Yair, tengo aproximadamente 28 años de edad. Yo soy nacido en lo que es Irak directamente. Yo les voy a hablar un poco acerca de toda la religión que tenemos, ¿no? Acerca de los musulmanes, de la discriminación que hoy en día llevamos a cabo nosotros y por qué se está creando toda esta guerra. Muy bien. Vamos a empezar a hablar. Bueno, Tania, sabemos que tú eres una de las sobrevivientes de los ataques de París. ¿En dónde te encontrabas mientras sucedieron estos dichos ataques? Bueno, yo tenía planeado ir al concierto en el Bataclan. De hecho, ya estábamos adentro cuando todo sucedió. Pasaron los primeros minutos del concierto y todo estaba muy tranquilo, el ambiente estaba muy bien. De hecho, hasta los filtros de seguridad para pasar al teatro estuvieron muy bien, cuando de repente, a mitad del show, se empezaron a escuchar disparos. ¿Cuál fue tu reacción al escuchar los disparos? Al principio se nos hizo muy, muy raro, la verdad, porque vimos que la banda como que se sacaba de onda, no estaban como que desubicados. Pensamos que era parte del show, del espectáculo, pero la banda empezó a desalojar el escenario. Entonces todas las personas empezaron a tirar. Yo me traté de cubrir, me tiré y en eso entraron muchas personas. Entró como que un grupo de encapuchados gritando cosas que la verdad yo no entendía. ¿Y entonces cómo lograste escapar de ahí? Es horrible recordar cómo fue todo eso. Nos tuvieron de rehenes como 2 horas. Para mí fue toda una eternidad. Mis amigos y yo estábamos muy, muy asustados, pero las personas que nos estaban atacando nos tenían bien vigilados, no nos dejaban movernos ni nada. De repente empezaron a disparar a gente inocente que ni siquiera se estaba moviendo. Nos asustamos muchísimo, muchísimo. Y cuando vimos que estaban distraídos y ya habían matado a bastantes personas, incluso se podía ver un río de sangre ahí. Se veía muchísima gente, muchísima, muchísima. Entonces, cuando empezaron a disparar más, más y más, los que nos tenían de rehenes se fueron hacia un mismo lado. Entonces, mis amigos y yo tratamos de irnos caminando poco a poco para escapar. Cuando escapamos, subimos a... No sabemos qué parte del teatro era, pero empezamos a correr y empezamos a salir por las ventanas. Así fue poco a poco como mis amigos y yo logramos escapar. Pero incluso afuera del teatro se escuchaban los disparos. O sea, se estaban dando cuenta que mucha gente nos estábamos escapando. Bueno, compañero Yair, ¿tú qué nos puedes decir acerca de Siria? ¿Por qué surgieron los problemas y por qué estás de refugiado aquí en México? Ok, Jessica, mira, te comento, en Siria sí está muy, muy feos los problemas, tanto de religión, entre las mismas guerras en mi país, ya que, bueno, nosotros los musulmanes somos muy discriminados en todo el aspecto, tanto interno en mi país como externo. Es por eso que se están creando estas guerras. Aparte de ello, están atacando, bueno, los países primermundistas, están atacando muy fuerte a Siria, están matando gente inocente realmente que no tiene nada que ver con todo este tipo de problemas. Y es por eso que muchas personas de nosotros nos estamos refugiando en otros países. Estamos saliendo, huyendo prácticamente de nuestro país originario para poder sobrevivir, porque es horrible ver a cómo atacan, cómo avientan misiles, cómo avientan disparos en las guerras. Mueren niños inocentes, que en este caso pues, no tiene nada que ver dentro de todo esto, y tú los ves como los estadounidenses, los rusos, empiezan a atacarlos y les disparan a sangre fría. Ok, ¿me podrías hablar acerca por qué los terroristas fueron a atacar París?
Mira, bueno, nosotros no tenemos una cierta información adecuada en este caso, ya que unos dicen una cosa y otros dicen otra directamente. Por lo que yo tengo entendido es que los países primermundistas nos están atacando, no sé si sepas, Siria es un país en este caso elevado en el sistema de petróleo y pues en este caso ellos se quieren adueñar de todo esto, pero otras personas dicen que es directamente por la religión. Bueno, Jair, entonces, ¿cuáles crees que sean los factores principales de lo que está sucediendo entre los países? Ok, Jessica, mira, yo siento que los principales factores de todo esto es directamente con la religión de mi país y aparte entre eso se involucra también lo que los países primermundistas se quieren adueñar de todos los recursos naturales de nuestro país, en este caso como viene siendo el petróleo, ya que es muy importante y muy necesario en cualquier cosa que bueno, se elabora hoy en día y ellos quieren crear dinero a base de los recursos naturales de mi país. Bueno, Jessica, y bueno, lo que está sucediendo hoy en día en lo que es Francia, se deriva directamente de lo que sucedió hace un par de años. No sé si tengas entendido que, asesinaron a un caricaturista que en este caso se burló de nuestro profeta Mahoma. Hizo un dibujo animado en donde él estaba burlándose básicamente de nuestra religión y los musulmanes lo tomaron muy a pecho, muy a mal y decidieron atacar directamente a estas personas y ahí empezó una guerra conflictiva. Bueno, como ya vimos lo que sucedió en Siria y en Francia, Tania, ¿cuál fue la reacción del gobierno y pueblo francés después del ataque terrorista? Como bien se sabe, no solo fue un ataque terrorista al Teatro Bataclan, fueron varios atentados simultáneamente alrededor de Francia y de París. Obviamente varios atentados incluyeron bombas, tiroteos, todo. Entonces hubo muchísima gente que murió. Al día siguiente, obviamente, bueno, no, de hecho, en un partido entre Francia y Alemania, el presidente estaba en ese estadio, entonces, pues obviamente se alarmó y empezaron a ver qué sucesos habían pasado en Francia. Al día siguiente, el presidente decidió dar una conferencia en el Palacio de Versalles. Ahí en el Palacio de Versalles se reunió con senadores y diputados para por fin declararle la guerra a Siria, ya que los atentados que hubo no eran propios, habían matado a gente inocente y pues obviamente el pueblo francés se quiso defender. Eh, Obviamente aumentaron la seguridad, evitaron que cerraron las fronteras para que migrantes sirios no entraran, pero no sirve de mucho ya que si obviamente iban a volver a atacar, los musulmanes y los sirios y y pues obviamente esta gente que ataca ya estaba dentro, obviamente ya no iban a entrar, ya todo estaba muy bien planeado. Aunque hayan aumentado la seguridad, Francia tuvo un día muy difícil al día siguiente, ya que todo el mundo estaba de luto. Todos fueron a recogerlo, bueno, fueron a los lugares donde fue el atentado. Francia, la verdad, por primera vez, yo en este tiempo que llevo viviendo allá, Francia estaba devastada, muy triste. Así que se tomaron otras medidas para que Francia en cualquier momento estuviera, se podría decir, alerta en cuanto a ataques terroristas de nuevo. Bueno, Jair, por lo que tengo entendido, después de lo que sucedió en Francia, mandaron aviones en tu país y mataron a muchos niños. ¿Nos puedes contar acerca de lo que sucedió? Ok, Jessica, mira, después de todo lo sucedido en Francia, como ya había bien comentado la señorita Tania, sí, Francia le declaró la guerra a mi país, a Siria, dando un comunicado al presidente de Francia. En ese mismo momento, en cuanto él dio el comunicado, empezaron a llegar grupos paramilitares a lo que es Siria, por las entradas principales de mi país, sin avisar, empezaron a disparar, a bombardear. Principalmente murieron muchos niños. Eso fue lo que más nos dolió, porque, bueno, en este caso mi país no estaba esperando un contraataque hacia nosotros, no estábamos preparados directamente y pues empezaron a llegar, a disparar, a bombardear, matando mujeres, niños, toda clase de gente inocente, la cual no tenía culpabilidad de todo lo que había sucedido, pero a estos grupos paramilitares no les importó nada
lo único que cumplían pues era con su deber, su trabajo, ¿no? Yo tampoco no veo mal lo que hacen, pero sí deberían de primero hacer un plan o no sé cómo hacerle para poder llegar a atacar. O sea, llegaron atacando a la mala y mataron gente inocente que no tenía nada que ver en todo esto. Bueno, para concluir esta entrevista acerca de los ataques terroristas, ¿qué nos podrías decir, Tania? Ya lo había mencionado anteriormente, estudio sociología, entonces puedo analizar profundamente estos sucesos que han pasado actualmente. Entonces, les podría decir que en lo personal, esto puede aplicar en la teoría de Max Weber. Él explica que en la sociedad la religión llega a ser un factor muy importante, tanto económico, político y social. Como igualmente se sabe, en Siria y entre la misma religión musulmana hay problemas internos, pues se dividen los sunitas y los chiitas. Entonces, entre sus conflictos internos, estos llegan a repercutir gravemente en conflictos pues más generales con las demás potencias, con otros países y así. En esta teoría también se menciona la sociología comprensiva, que es donde se llega a ver el porqué de los actos sociales. Aquí podría haber un análisis del porqué de los actos terroristas. Hay muchos factores que influyen, que igualmente aquí el joven Yair ha mencionado, pues él es el que vive día a día estas situaciones en su país de origen. Igualmente influye la acción social, pues la sociedad tiene ciertas normas, pero al tener una religión no puede seguir unas normas que para otras sociedades sean correctas. Yo creo que aquí debe de haber una comparación histórica, pues este tipo de conflictos van más allá de lo actual. Estos conflictos se remontan a tiempos pasados, a la historia del país de Siria, de su religión y otros factores. Yo creo que es lo único que te puedo decir. Aquí debe haber un análisis más profundo sobre la situación que actualmente acontece en el mundo. Bueno, Yair, ¿tú qué nos puedes decir acerca de estos problemas? Mira, Jessica, como ya lo había comentado la señorita Tania, hablábamos de la religión, de todo lo que tiene que ver, pero una idea personal ahora sí que en mi persona yo te puedo decir que todo lo que está pasando, más que nada es por los intereses políticos y económicos de mi país. Por ejemplo, el comercio, el cual teníamos o tienen todavía exterior con Rusia, Estados Unidos que se quiere apoderar de todos los recursos naturales, como ya lo había comentado, lo que es el petróleo de Siria, y no solo de Siria, sino también de toda Europa y Asia. Él quiere sacar provecho de todo esto, ya que, bueno, en este caso el petróleo, como tú bien sabes, es solo oro negro. Al igual que la señorita Tania, yo también tengo estudios un poquito básicos en lo que es la política. Yo te puedo hablar de la teoría de Spencer, la cual habla sobre la evolución y la adaptación de la sociedad. En pocas palabras, esto quiere decir que el más fuerte sobrevive, ¿vale? Los países primermundistas quieren sacar provecho de todo esto de los países subdesarrollados, de los países más bajos de ellos, en este caso, pues mi país, ¿no? Siria es un país tercermundista, el cual pues solo contiene petróleo y pues ese mismo petróleo se lo quieren quitar, ¿no? Entonces es por eso que pues, se está creando todo este conflicto. Como conclusión podemos decir que los países de mayor potencia influyen mucho en lo que está pasando mundialmente. Aquí podemos contar como Rusia, China, Estados Unidos, Francia y algunos otros países que tratan de poseer los recursos de otros. Podemos mostrar algunas teorías sociológicas ya mencionadas tratando de explicar los hechos que suceden en este momento. Espero que les haya gustado este programa tan interesante que habla acerca de los problemas mundiales y lo que sucederá y sucede en este mundo. Hasta luego.